saben que el alumbramiento es el desprendimiento, el descenso y la posterior expulsión de lo que es la placenta. ¿Perfecto? Durante el alumbramiento vamos a tener dos tipos de alumbramiento. Un alumbramiento espontáneo, ¿ya? Que normalmente una paciente es de 30 minutos, y un alumbramiento dirigido, ¿no? Que es con un oxitóxico, que lo normal debe ser hasta 15 minutos. Si se prolonga más de 30 minutos en un espontáneo y más de 15 minutos en un dirigido, ya lo consideramos como patológico. ¿Perfecto? Dentro de los factores de riesgo que vamos a tener nosotros para lo que es un alumbramiento patológico va a ser, ¿no?, que una paciente tenga antecedente de una retención de placenta, una retención de restos placentarios de su embarazo anterior, sobre extensiones uterinas, por ejemplo, un embarazo múltiple, una gestación con un feto macrosómico, un polidramnios, un bebé con una malformación fetal, por ejemplo, una hidrocefalia, ¿no?, que pueda distender el útero, ¿no? Un trabajo de parto prolongado también nos puede condicionar a que nuestro alumbramiento sea patológico, ¿no? Una placenta previa, una cicatriz uterina anterior, ¿no?, tipo un legrado uterino, una cesárea anterior o una miomectomía anterior que haya tenido esta paciente, nos puede condicionar a que nuestro alumbramiento sea patológico. Dentro del alumbramiento patológico vamos a tener retención de placenta y las membranas ovulares, ¿no? Entonces puede haber una retención total, ¿no? ¿Y qué es lo que nos va a condicionar que haya una retención total? Por ejemplo, las disocias dinámicas, ¿no? Por ejemplo, puede haber que haya una falla en lo que es la dinámica uterina, una falla en lo que es la inercia del útero, ¿no? Puede haber fallas también en lo que es los anillos de contracción del útero, puede haber contracciones espasmódicas del útero que pueden condicionar que haya un atrapamiento de lo que es la placenta, ¿no? Distocias anatómicas puede ser que ese útero ya tenga una anomalía normal, ¿no?, una cicatriz uterina previa, ¿no?, por ejemplo, por una cesárea anterior, por una miomectomía, por un legrado, por una aspiración manual endouterina, ¿no?, que nos va a condicionar una adherencia normal de esa placenta, ¿ya? O puede ser parcial, por una retención parcial, ¿no?, de placenta o de membranas ovulares, ¿ya? ¿Esto qué nos va a condicionar? A que nuestra paciente presente, ¿qué cosa? Lo más importante, ¿no?, la hemorragia, ¿ya? ¿Perfecto? En el primer punto es importante que el útero tenga una contracción adecuada, ¿ya?, para que se produzca una expulsión de lo que es la placenta, ¿ya? Normalmente la intensidad de esta contracción uterina debe ser de unos 50 milímetros de mercurio para que se produzca la separación de la placenta, ¿ya? ¿Perfecto? Se va a producir una ruptura de vasos a nivel central y posteriormente se va a producir lo que es la formación de un hematoma retroplacentario, y esto nos va a condicionar a que se produzca una separación de la placenta con su posterior descenso y expulsión de la placenta. ¿Qué pasa cuando no tenemos una adecuada contracción uterina, no hay una adecuada inercia uterina, no se va a producir un desprendimiento de la placenta? Nosotros durante el examen físico vamos a encontrar un fondo uterino muy encima, por lo que de la cicatriz umbilical vamos a encontrar un útero muy flácido, ¿ya? Se puede evidenciar, se puede exteriorizar lo que es una hemorragia externa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en este caso, no? Si el problema es la contracción uterina, la dinámica uterina, lo que nosotros debemos de hacer es colocar un uterotónico, ¿no? Un uterotónico, ¿no? Si se presenta una hemorragia uterina masiva externa, lo que podemos hacer es una extracción manual de placenta. ¿Perfecto? La otra que podemos presentar son los anillos de contracción. Estos anillos de contracción son anomalías contráctiles del útero, son contracciones espasmódicas que podemos encontrar en el útero, ¿no? Pueden presentarse a nivel del istmo, pueden presentarse a nivel del cuerpo uterino, ¿no? Lo que nos va a condicionar es que esta placenta quede atrapada, ¿ya? Quede atrapada parcialmente o completamente. Entonces podemos ver anillos de contracción a nivel de lo que es el segmento uterino inferior, ¿ya? Lo denominamos a nivel de lo que es el anillo de Van. Cuando vemos una contracción espasmódica a ese nivel, lo vamos a llamar como una encarcelación de la placenta, ¿no? En esta imagen ven, ¿no?, cómo se produce un anillo de contracción y queda completamente la placenta retenida, ¿no? Este cuadro puede presentarse con hemorragia o sin hemorragia, ¿ya? Se pueden producir también contracciones espasmódicas a nivel de lo que son los cuernos uterinos, ¿no? Por ejemplo,
acá vemos una contracción espasmódica a nivel de este cuerno uterino, vemos que la placenta está completamente retenida por esta contracción espasmódica, ¿no? Cuando se retiene completamente la placenta, ¿no? Por una contracción espasmódica a nivel del cuerno uterino, lo denominaremos un encasillamiento de la placenta, ¿no? Vemos acá otra contracción espasmódica a nivel del cuerno uterino, ¿no? En la cual parcialmente se queda atrapada lo que es la placenta, ¿no? En este caso lo llamaremos encasillamiento de la placenta, ¿ya? En estos cuadros de anillos de contracción, ¿ya? Que pueden presentarse a nivel del segmento uterino inferior o a nivel de los cuernos, se pueden presentar, ¿cómo se llama? Con hemorragia o sin hemorragia, ¿no? Si vemos que nuestra placenta vemos que nuestra placenta está completamente retenida y hay una hemorragia importante, lo que tenemos que hacer es un alumbramiento manual, una extracción manual de esa placenta, ¿no? Si vemos que hay una retención total de placenta, ¿ya? Pero sin hemorragia, lo que podemos hacer es colocar antiespasmódicos, ¿no? O anestésicos generales que nos puedan relajar el útero, ¿ya? Y posteriormente, ¿no? Producir el desprendimiento, el descenso y la expulsión de lo que es la placenta, ¿ya? Dentro de los antiespasmódicos más comúnmente usados, nosotros lo usamos en el hospital, es la iosina, ¿no? La iosina, administrada por vía endovenosa, nos ayuda bastante, ¿no? A solucionar este problema de anillos de contracción. ¿Perfecto? El otro problema son las adherencias anormales de la placenta, el acretismo placentario, el espectro de acretismo placentario. Entonces, ¿qué es el acretismo placentario? El acretismo placentario va a ser una adherencia patológica, ¿ya? De la placenta en su sitio de inserción. Va a ser una invasión de las vellosidades coriales mucho más allá de la decidua basal del útero, ¿no? Entonces, ¿por qué se va a producir esta adherencia normal, ¿no? Puede haber una adherencia total, parcial, de la decidua basal, ¿no? Por ejemplo, una paciente puede tener un antecedente, un legrado bien agresivo, un ameo bien agresivo, se puede barrer todo lo que es la capa basal, ¿no? De ese útero, ¿no? Y se puede producir una adherencia normal, ¿no? Formaciones defectuosas de la capa fibrinoide. Hay una capa fibrinoide, la capa enita, mucho importante. ¿Para qué? Para la separación de la placenta en el momento del alumbramiento, ¿no? Problemas de cicatrizaciones, ¿no? Y esta paciente ya ha tenido cirugías anteriores, ¿no? Como ya les mencioné, ¿no? Una vascularización anormal, estados de hipoxia, ¿no? Una deshidratación defectuosa, una invasión trofolásica normal, ¿no? En sí, las vellosidades coriales ya tienen un poder invasivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el acretismo placentario? Que esta invasión de las vellosidades coriales va a ser mucho más allá de la decidua basal, ¿ya? Entonces, en este cuadro podemos ver los grados de acretismo placentario. Va a haber un grado 1, ¿ya? Va a haber un grado 1, una placenta ácreta, en la cual las vellosidades coriales se van a adherir lo que es al miometrio superficial, ¿no? En el grado 2, de íncreta, vamos a ver que estas vellosidades coriales ya penetran, ¿no? Lo que es el músculo del útero, ¿no? Y en la grado 3, en la pércreta, podemos encontrar 3 grados, ¿no? El grado 3A, 3B y el 3C. En el grado 3A podemos ver que las vellosidades coriales llegan hasta la serosa del útero, ¿ya? En el grado 3B podemos ver que la invasión ya es a vejiga, ¿no? Y en el grado 3C ya esa invasión va a ser a los órganos pélvicos, ¿no? Que encontramos en nuestra paciente, ¿ya? En este cuadrito también lo mismo, la misma clasificación que les he mencionado en el cuadro anterior, ¿no? De los grados del espectro del acretismo placentario, ¿ya? Entonces, esta patología es muy importante, ¿por qué? Por el número de cesáreas que está aumentando en estos tiempos, ¿no? El número de cesáreas está en aumento, ¿no? Y esto condiciona que haya muchas patologías tipo espectro de acretismo placentario o embarazos ectópicos en cicatriz de cesárea anterior, ¿ya? Es una patología que nos va a producir una mortalidad materna extrema, ¿no? ¿Por qué? Por una hemorragia que nos pueda ocasionar esta patología, ¿no? ¿Ya? El diagnóstico tiene que ser oportuno y el manejo multidisciplinario, ¿no? Es primordial para evitar desenlaces adversos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta patología ocasiona bastante lo que es hemorragia obstétrica, ¿ya? Entonces, en vista de eso se han planteado bastantes algoritmos diagnósticos, ¿ya? Descriptores estandarizados para hacer el diagnóstico de espectro de acretismo placentario, ¿no? Básicamente lo principal son las
pueda presentar esta paciente. Por ejemplo, si una paciente presenta una cesárea, si una paciente esto se puede presentar en este porcentaje, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, sin cesárea pueden tener un riesgo de 3.3% de presentar acretismo placentario, ¿no? Si presentan dos cesáreas, el riesgo ya, si presenta una cesárea, el riesgo es de un 3.3%, ¿no? Si presenta una cesárea previa es del 11%, si presenta dos cesáreas ya del 40%, si presenta tres cesáreas ya es del 61%, y si presenta cuatro o más cesáreas previas ya es de un 67%. O sea, aumenta el número de cesáreas y aumenta el riesgo de lo que es acretismo placentario, ¿ya? También podemos evidenciar en este algoritmo para el diagnóstico de lo que es acretismo placentario, investigar, ¿no?, antecedentes de esta paciente, ¿no?, antecedentes de miomectomías, antecedentes de legrados uterinos, antecedentes de aspiraciones manuales endouterinas, ¿no? Esto va a entrar en una calculadora para calcular el riesgo, ¿no?, de esta paciente de padecer acretismo placentario, ¿no? También se va a identificar factores menores, ¿no?, ¿ya? Para ¿no?, tener un riesgo, ¿no?, basal, ¿no?, de acretismo placentario. En estas imágenes podemos ver, por ejemplo, ¿ya? Acá esta es una imagen normal, se va a perder lo que es la zona clara, translúcida, que hay en lo que es la placenta y el miometrio, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros vemos, ¿no?, esa zona translúcida normal, ¿no?, que hay entre el miometrio y la placenta, ¿no? En una paciente con acretismo placentario vamos a perder esa zona translúcida, ¿no? No evidenciamos, por ejemplo, acá la zona translúcida de separación de placenta y miometrio, ¿no? Alta sospecha de acretismo placentario. Por ejemplo, en esta otra imagen podemos ver los lagos venosos. Lagos venosos, lago venoso, lago venoso, lago venoso, ¿no? Hay una imagen de queso suizo. Esto es muy sugestivo de que esta paciente pueda padecer acretismo placentario, ¿no? Acá podemos evidenciar que hay una distorsión, ¿no?, en la interfase vésico-uterina, ¿no? Vésico-uterino, ¿no? Vejiga, útero, ¿no? Hay una distorsión, ¿no? Los famosos llamados vasos puente, ¿no?, que son un signo característico también de acretismo placentario. Normalmente deberíamos verlo así, pero cuando vemos acretismo placentario, vemos esta distorsión, ¿no? Los famosos vasos puente, ¿no? También podemos ver irregularidades en lo que es la vejiga, ¿no? Por ejemplo, acá está la vejiga, ¿no? Es regular, pero podemos evidenciar en el acretismo placentario irregularidad, ¿no?, con la invasión ya tromboblástica, ¿no?, y que ya está comprometiendo lo que es la vejiga. Por ejemplo, acá podemos ver que hay un adelgazamiento del miometrio menos de 1 milímetro, ¿no? Esto ya es un signo de que esta paciente pueda padecer un acretismo placentario, ¿no? A nivel de la vejiga también podemos ver ya protuberancias, ¿ya? En el intraoperatorio podemos ver toda esa protuberancia que infiltra lo que es la vejiga, el famoso signo de cabeza de medusa, ¿ya? Por ejemplo, acá en esta imagen podemos ver masas exofíticas, ¿ya?, que invaden lo que es la vejiga. Signos característicos de acretismo placentario. En esta otra imagen podemos ver una hipervascularidad, ¿ya?, en el espacio vésico uterino, ¿no? Y en el intraoperatorio lo corroboramos, ¿no?, con el famoso signo cabeza de medusa, ¿no? En la ecografía Doppler también podemos ver la hipervascularidad en esa zona, ¿no? En la reconstrucción 3D podemos ver vasos, ¿ya?, bien vascularizados, ¿ya?, en varias direcciones, ¿no? Y en esta imagen podemos ver, ¿no?, el signo de cabeza de medusa, ¿no?, característico de una paciente con espectro de acretismo placentario. Para corroborar también el diagnóstico, una herramienta útil también es la resonancia magnética, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen podemos ver, ¿ya?, podemos ver en la cual la placenta es una placenta previa, pero que no tiene signos de acretismo placentario, ¿no? Podemos identificar acá el cervix con el orificio cervical interno, orificio cervical externo, que no lo compromete. En esta podemos ver cómo esta placenta posterior, placenta previa, invade todo lo que es el cervix, ¿no? ¿Ya? Entonces es un signo característico en resonancia magnética de espectro de acretismo placentario. Entonces, en una paciente, ¿no?, que presenta una placenta previa, tenemos que hacer una evaluación, ¿ya?, de factores de riesgo, ¿no? Si presenta factores de riesgo, tiene que entrar a una evaluación especializada, ¿no? ¿Ya?
entra a lo que es el espectro de acretismo placentario, ¿no? Generalmente a estos pacientes se les solicita su resonancia para corroborar el diagnóstico, ¿no? Aunque lo podemos hacer también con ecografía, identificando todos los signos ecográficos que ya les he mencionado, ¿no? Si es que presentara, ¿no?, signos de acretismo placentario, tanto en la ecografía como en la resonancia, tenemos que activar el equipo multidisciplinario, ¿no?, en la cual esto interviene, ¿no?, lo que es urología, ¿no?, porque va a estar comprometido lo que es la vejiga, ¿no?, anestesiología, cirugía, medicina intensiva, ¿no?, y banco de sangre, ¿no? Tiene que ser una cirugía programada, en la cual va a ser liderada por el ginecólogo, etc., ¿no? Generalmente el término de la gestación de pacientes con alta sospecha del espectro del acretismo placentario tiene que ser a las 34 a 35 semanas de edad gestacional. No podemos prolongarla más, ¿no?, por el grado de invasión que puede tener esta patología, ¿no? Acá les presento un caso clínico, por ejemplo, una mujer ya con una gestas 1 para 0 de 19 años acude al servicio de urgencias donde es sometida a un parto vaginal atépico, ¿no? Tras el alumbramiento, ¿ya?, se procede a una hemorragia vaginal brusca, ¿no? Rápidamente se vuelve hipotensa con síntomas de choque. Cuando llega el examinador, ¿no?, explora a la paciente y no existe fondo uterino abdominal palpable, ¿no? Tras el tacto vaginal se encuentra una masa redondeada en vagina, ¿no? ¿Qué pasó? No se encuentra un fondo uterino. Normalmente nosotros lo encontramos el fondo uterino a nivel de cicatriz umbilical o por debajo de la cicatriz umbilical. El útero es grande, ¿no? Se debe palpar, ¿no? Y no es normal que encontremos una tumoración, una masa a nivel de vagina, ¿no?, después del expulsivo, ¿no?, después del expulsivo del feto, ¿ya? Entonces, ¿qué ha pasado, no? Lo que está pasando es que esta paciente tiene una invasión uterina, ¿no? La invasión uterina va a ser un prolapso de lo que es el fondo uterino, ¿no? Va a tener varios grados, ¿no?, del grado 1 hasta el grado 4, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el útero está relajado, la palpación uterina va a estar por debajo del ombligo, o no se va a palpar lo que es el fondo uterino, y lo que vamos a evidenciar ya externamente es un sangrado vaginal importante, ¿no? Va a haber factores de riesgo para que se pueda presentar un acretismo placentario. Por ejemplo, cuando no haya una tracción adecuada, ¿ya?, del cordón umbilical, ¿no? O sea, no haya ocurrido una separación de la placenta y nosotros traccionemos, ¿no?, que no es lo adecuado, ¿no? Nosotros, dentro de la fisiología del alumbramiento, debemos de reconocer signos de separación o desprendimiento, signos de descenso y signos de expulsión. No podemos hacer una tracción de cordón umbilical si todavía nuestra placenta no está separada, ¿no? Lo que vamos a ocasionar es una invasión uterina, ¿no? Si presentamos un cuadro de acretismo placentario, espectro de acretismo placentario, y hacemos una tracción del cordón umbilical, la placenta no se va a separar de lo que es el útero, ¿no? Lo que vamos a ocasionar es una invasión uterina, ¿no? La tonía uterina, ¿no? Si es que no hay una adecuada tono, si es que no hay una adecuada inercia del útero, no se va a producir una separación. Ese útero va a estar flácido y va a ser fácilmente, ¿no? Fácilmente se va a invertir, ¿ya? La implantación en el fondo del útero, ¿no? La implantación, generalmente las invasiones uterinas se dan, ¿no?, en pacientes en la cual la placenta está implantada en el fondo del útero, ¿no? El manejo tiene que ser rápido, ¿no? Tenemos en el manejo tratamientos no quirúrgicos como tratamientos quirúrgicos. Dentro de los no quirúrgicos, lo más conocido es la maniobra de Johnson, la reposición manual del útero, ¿no? Hay otra técnica, o de O'Sullivan, ¿no?, que es una reposición hidrostática del útero. Estas dos maniobras son reposiciones no quirúrgicas del útero. Podemos encontrar también otras reposiciones quirúrgicas del útero, ¿no? Las técnicas de Huntington por vía abdominal, la de Spinelli por vía vaginal, o en el peor de los casos, ¿no?, si es que no se puede revertir esa invasión uterina y la paciente persiste con el sangrado, ¿ya?, esta paciente lo más probable es que termine en histerectomía. Dentro de los grados de invasión uterina tenemos, por ejemplo, el de grado 1, en la cual el fondo uterino, en el grado 1, solamente va a llegar a lo que es las vecindades, ¿no?, del orificio cervical interno, ¿no? En el grado 2, ya el fondo uterino desciende a lo que es el canal endocervical, ¿no?, sin sobrepasar lo que es el orificio cervical interno, ¿no?, sin llegar a lo que es vagina, ¿no? En el grado 3, ya el fondo uterino va a estar en canal vaginal, ¿no? Y en el grado 4 ya lo vamos a poder exteriorizar el fondo uterino fuera del canal vaginal, ¿ya? La clínica de la invasión uterina generalmente nos trae esta
triada, ¿no? Hemorragia. Vamos a evidenciar una hemorragia importante en la inversión uterina. Se va a producir un shock hipovolémico hemorrágico, se va a producir un shock neurogénico por el dolor, por la elongación de los nervios. Y dentro del manejo, como ya les dije, el manejo tiene que ser rápido, ¿ya? Dentro del principal manejo es la maniobra de Johnson, la reposición del fondo uterino a su posición correcta, ¿no? El manejo de la hemorragia, porque se va a presentar una hemorragia importante, el manejo del shock y prevenir una inversión recurrente. ¿Perfecto? Entonces, en esta imagen, por ejemplo, podemos ver la maniobra de Johnson. Acá, por ejemplo, vemos una invasión uterina de grado 3, ¿no? El fondo uterino ya está exteriorizado, ¿no? Ya pasa, ¿no? Lo que es el canal vaginal, el introito vaginal, ¿no? Lo que hacemos es agarrar con la mano dominante, ¿ya? Ponemos los 4 dedos, ¿ya? En lo que es el fondo uterino, con el quinto dedo, en la parte anterior del útero, y lo que hacemos es una reposición, ¿no? ¿Ya? Una reposición, ¿no? Poco a poco, ¿ya? Reponemos poco a poco, ¿ya? Hacemos una presión en ese sentido, en ese vector del fondo uterino, y posteriormente se realiza la reposición, ¿no? Con todo el puño dentro de la cavidad uterina, ¿no? Y esto lo mantenemos, más o menos lo mantenemos por unos 5 minutos, ¿no? Y concomitantemente se administra lo que son uterotónicos, ¿no? Para alcanzar una contracción uterina adecuada, ¿no? Y no se vuelve a invertir este útero. Lo más importante en lo que es el alumbramiento patológico son las hemorragias del alumbramiento. Nosotros vamos a presentar hemorragias antes de la expulsión de la placenta y después de la expulsión de la placenta. Ya las mencioné, antes de la expulsión de la placenta podemos tener distocias dinámicas. Una puede ser por una falta de contracción, la inercia del útero, otra puede ser por contracciones espasmódicas, los anillos de contracción, ¿ya? Distocias anatómicas por adherencias anormales, por ejemplo el espectro de atletismo placentario, ¿no? O laceraciones de partes blandas que puedan ser del canal del parto, ¿no? Después de la expulsión de la placenta podemos encontrar lo que es retención de restos placentarios, ¿ya? Podemos encontrar también inercia del posalumbramiento o defectos de la coagulación, ¿no? Que pueden ser estos congénitos o adquiridos, ¿no? La hemorragia en el alumbramiento es muy importante, ¿no? Normalmente, clásicamente, nosotros la definimos, ¿no? Como hemorragia, ¿no? Hemorragia postparto, más de 500 cc por parto vaginal y más de 1000 por parto cesárea, ¿no? Pero esto es algo subjetivo que no lo vamos a poder cuantificar en ese momento en la atención del parto, ¿no? En el alumbramiento, ¿no? También debemos conocer otras definiciones, ¿no? Por ejemplo, es un sangrado postparto que nos va a condicionar a que esta paciente tenga cambios hemodinámicos y que nos obliguen a transfundir paquetes globulares, ¿no? O la caída del hematocrito en un 10% o la caída de la hemoglobina en 2,9 gramos por ciento, ¿no? O la pérdida de sangre mayor al 1% del peso corporal. Es muy importante el manejo, ¿no? Del alumbramiento, ¿no? De la hemorragia, ¿no? Porque la hemorragia postparto se asocia a un cuarto de morbilidad materna, ya en el Perú es la principal causa de mortalidad materna, seguido de lo que es los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿ya? Como les estaba mencionando, en las definiciones de hemorragia postparto vamos a encontrar bastantes definiciones de bastantes colegios. Por ejemplo, hay colegios, ¿no? Que nos dicen, ¿no? Que es una hemorragia, ¿no? Mayor de 1000 cc, dependiendo de la vía del parto, ¿no? Que sea parto vaginal o parto por cesárea, pero que nos conlleve, ¿no? A que esta paciente pueda presentar cambios hemodinámicos, ¿no? Y que requiera lo que es transfusión de sangre. ¿Perfecto? ¿Ya? Casi todos coinciden en eso, ¿no? En que las pacientes van a presentar cambios hemodinámicos, ¿no? Cambios hemodinámicos en la cual nosotros vamos a tener que transfundir sangre, ¿ya? Ahora, dentro de la etiología de lo que es la hemorragia postparto, vamos a tener lo clásico, ¿no? Lo que nosotros conocemos, las 4 T's, ¿no? En relación a lo que es el tono del útero, ¿ya? Vamos a ver causas, ¿no? Por ejemplo, la sobredistensión uterina, ¿no? La sobredistensión uterina, por ejemplo, en embarazos múltiples, en fetos macrosómicos, ¿no? ¿Ya? En malformaciones fetales, ¿no? Tipo hidrocefalia, ¿no? Que nos van a extender el útero, ¿no?
son factores de riesgo, ¿no? que nos puedan condicionar a que esta paciente pueda presentar una hemorragia postparto, ¿no? El agotamiento de la musculatura del útero, ¿no? Por ejemplo, si una paciente está en un expulsivo prolongado, puede presentar lo que es una hemorragia postparto, ¿no? Infección, ¿no? La infección hace que el útero, la musculatura del útero no se contraiga adecuadamente, por ejemplo, en pacientes que presenten una coriomioitis o RPMs prolongados, ¿no? Fármacos que nosotros podamos administrar, ¿no? Por ejemplo, el nifedipino, ¿no? El nifedipino que es un calcio antagonista, ¿no? Que impide que el útero se contraiga, ¿no? O pacientes, ¿no? Que entren a sala de operaciones en la cual haya la necesidad de poner una anestesia general, ¿no? Eso relaja bastante el útero y es un factor de riesgo para que presenten lo que es una atonía uterina, ¿no? Traumatismos, ¿no? Desgarro de lo que es el canal del parto, ¿ya? Por un parto instrumentado, un feto macrosómico, ¿no? Un periodo expulsivo prolongado o un parto precipitado, ¿no? Listo. En tejidos, ¿no? Una retención de lo que es retención de restos placentarios, retención de restos ovulares, ¿no? En este caso, generalmente, ¿no? Hay que investigar los antecedentes de esta paciente, ¿no? De que tenga una cirugía anterior, tipo legrado, tipo ameo, tipo miomectomía o cesárea anterior, ¿no? Y en el peor de los casos, la adherencia patológica más temida, ¿no? En lo que es la obstetricia, ¿no? El espectro de acretismo placentario, ¿no? Los trastornos de coagulación, ¿no? Que pueden ser congénitos o pueden ser adquiridos, ¿no? Congénitos, ¿no? Una paciente que tiene, por ejemplo, una enfermedad de von Willebrand, ¿no? Nos va a sangrar, ¿ya? O adquiridos, ¿no? Adquiridos por las patologías que pueda adquirir esa gestante, ¿no? Por ejemplo, una paciente con preeclampsia con criterios de severidad, podemos encontrar plaquetopenias, ¿no? Que pueden llegar, por ejemplo, a 50.000, 20.000, en ese caso, esa paciente va a sangrar. Una paciente, por ejemplo, que haga un desprendimiento prematuro de placenta puede ser una complicación, una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Y nos puede ocasionar lo que es una hemorragia postparto. Dentro de la etiología, lo más importante, la más frecuente es la atonía uterina, ¿no? En un 70%, ¿no? Posteriormente le sigue lo que es el trauma, en un 20%, el tejido en un 10% y los problemas de trombina, los problemas de coagulación en menos del 1%. Hay que tenerlos siempre presentes, ¿no? Puede presentarse una hemorragia primaria o precoz durante las primeras 24 horas, que son las más graves, las más severas, y puede presentarse también una hemorragia posparto secundaria o tardía, ¿no? Hasta que termine lo que es el puerperio, ¿ya? Generalmente esto se da, ¿por qué? Por retención de restos placentarios que no le hayamos identificado y la paciente haya dejado de sangrar y regresa, ¿no? Regresa con sangrado, ¿ya? Con dolor, ¿ya? Con fiebre, ¿no? Infección, ¿no? Esta paciente puede presentar una infección, una endometritis, ¿no? ¿Ya? Defectos hereditarios de la coagulación, ¿no? Esos son factores, ¿no? O que nos pueden condicionar a que esta paciente pueda presentar lo que es una hemorragia postparto tardía, ¿ya? Por ejemplo, acá también les presento un caso clínico de una paciente con gestas 5 para 4 de 37 años. Se presenta a las 37 semanas de gestación en un trabajo de parto espontáneo, ¿ya? Tiene antecedente importante de diabetes mellitus, ¿no? Importante de diabetes mellitus, ¿no? Esomatía portavaginal con un producto, ¿no? De 4.250 gramos, ¿no? Después del parto hay una hemorragia importante, ¿ya? No presenta retención de restos ovulares, ¿ya? Realizaron la placenta y aparentemente está completa, ni desgarros en el aparato genital, ¿no? Su útero está flácido, ¿ya? Existe un tono uterino mínimo a pesar del masaje uterino, ¿no? Entonces, ¿qué está presentando esta paciente, no? Está presentando lo que es un cuadro de atonía uterina, ¿no? En este otro caso clínico, por ejemplo, gestas 2 para 1 de 32 años, ¿no? Presenta al comienzo del trabajo de parto, tiene antecedentes obstétricos, por ejemplo esto, de una cesárea previa, de una presentación de nalgas 22 meses antes, ¿no? Es una paciente ya con un corto, ¿no? Tiene un intento de trabajo de parto, se le somete a un trabajo de parto, ¿ya? Se inicia estimulación de las contracciones con oxitocina en una paciente cesárea anterior, corto, ¿ya? Avanza el periodo expulsivo del parto, en el momento en el que se presenta una hemorragia vaginal y un dolor abdominal agudo, a pesar de su epidural, era un parto con anestesia epidural, ¿ya? Al tacto vaginal, la cabeza del feto no es palpable, ¿ya? Hasta que complete, lo palpaba, pero ahora ya no se palpa, ¿no? Y el personal de salud no informa, no encuentra lo que son los latidos cardíacos fetales en la ecografía, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿No? Es una paciente cesárea anterior,
corto, ha sido estimulada con oxitocina, lo más probable que esta paciente haya presentado una ruptura uterina. ¿Ya? Este otro caso clínico, por ejemplo, una gestas 1 para 0, 31 años, de una gestación doble de 35 semanas, ya se encuentra en trabajo de parto, es sometida a una cesárea. En la unidad de recuperación anestésicos presenta una hemorragia importante. Al examinarla, ¿ya? Presenta un sangrado importante que no coagula, ¿ya? Sus contrastes vitales muestran hipotensión con taquicardia. Se evalúa la analítica, está con una hemoglobina de 9 gramos por decilitro, cifras de plaquetas en 55.000, fibrinógeno bajo en 90 miligramos por decilitro, tiempo de protrombina y cromoplastina parcial activado elevados, ¿ya? Entonces, ¿qué está presentando esta paciente? Lo más probable es que esté haciendo un cuadro de hemorragia postparto secundario a un trastorno de coagulación, ¿no? En las hemorragias del alumbramiento, como ya les mencioné, podemos encontrar una atonía uterina, ¿no? Vamos a encontrar un sangrado vaginal abundante, un útero de tamaño aumentado, ¿no? Normalmente nosotros el útero, durante el parto o la cesárea, lo encontramos a nivel de la cicatriz umbilical, ¿no? Si hay un problema de atonía uterina, el útero, el fondo del útero va a estar por encima de lo que es la cicatriz umbilical, ¿no? Puede haber retención de placenta, ¿no? Puede haber una retención completa de placenta, ¿no? Normalmente, como les dije, ¿no? En el alumbramiento espontáneo, ¿ya? Si pasa más de 30 minutos ya se considera como patológico, ¿no? Si es un manejo activo del alumbramiento, si pasa más de 15 minutos, ya lo consideramos como patológico, ¿no? La retención de restos placentarios y restos de membranas, ¿no? Va a haber una subinvolución del útero, ¿ya? La placenta en la radiación no se encuentra completa, ¿ya? Hay ausencia de cotiledones o hay ausencia de lo que es las membranas ovulares, ¿no? Y esta paciente se expresa, ¿no? Con una hemorragia externa, ¿no? Las lesiones del canal del parto, ¿no? Sangrado importante, tenemos que revisar cuello, ¿no? Podemos encontrar desgarros cervicales, podemos encontrar desgarros en el canal vaginal, podemos encontrar desgarros en el cuerpo perineal, ¿no? Que nos van a condicionar que esta paciente sangre, ¿ya? La invasión uterina, ¿no? El útero no palpable a nivel abdominal, ¿no? El fondo uterino no lo palpamos a nivel del fondo a nivel abdominal, ¿ya? Podemos encontrar tumoraciones que pueden estar en la vagina. Podemos ver también el fondo uterino, ¿no? Que se exterioriza, ¿no? Que podemos ver, ¿no? Esto cuando ya el útero está invertido, ¿no? En un grado 4, ¿no? Va a haber un sangrado importante y un dolor hipogástrico agudo, ¿no? Por un shock neurogénico que pueda presentar esta paciente. En el cuadro clínico de lo que es la hemorragia postparto, lo que vamos a ver nosotros es un sangrado vaginal importante, ¿no? Esta paciente va a estar hipotensa, va a estar taquicárdica, va a estar con compromiso del sensorio, se va a evidenciar signos de hipoperfusión, ¿ya? Entonces, en ese sentido, se ha tratado de lo que es cuantificar, ¿no? Cuantificar cuánto está sangrando esta paciente, ¿no? Se ha tratado de cuantificar cuánto de volumen tiene una riñonera, cuánto de volumen tiene una toalla, ¿no? En ese momento de presentarse lo que es la hemorragia postparto, no vamos a hacer todo ese procedimiento, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es calcular el índice de shock, ¿no? El índice de shock, ¿ya? Importante, es la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica. Nosotros la vamos a considerar normal cuando el índice de shock lo vamos a considerar normal cuando se encuentre entre 0.7 a 0.9, ¿ya? Eso va a ser considerado dentro de lo normal, ¿no? Si va a estar dentro del si va a ser mayor o igual a 0.9 hasta 1.2, ¿ya? Probablemente esta paciente requiera sangre, ¿no? Si encuentran en su paciente con hemorragia postparto un índice de shock mayor o igual a 1.3, sí o sí esta paciente va a requerir transfusión de paquetes globulares, ¿no? O hemoderivados, ¿ya? Entonces este cuadrito es muy importante para cuantificar, ¿ya? El grado de shock de esta paciente, ¿ya? Y el manejo de esta paciente, ¿no? Si esta paciente solamente va a recibir cristaloides o va a recibir paquetes globulares o va a ser sometida a un protocolo de transfusión masiva, ¿no? Podemos encontrar, ¿ya? Por ejemplo acá en el verde, ¿ya? Que es lo normal, ¿ya? ¿Ya? Acá en el amarillo vamos a ver un grado de shock leve, moderado, y en el de verde vamos a encontrar un grado de shock severo, ¿no? Generalmente en una paciente normal, con un sangrado normal, ¿ya? El sensorio va a estar normal, esa paciente te conversa, te habla, la perfusión va a estar normal, el llenado capilar va a estar menor de 2 segundos, el pulso, ¿ya? Va a estar el pulso va a estar entre 60 a 90, la presión arterial sistólica va a estar mayor de 90, ¿ya? Grado de shock va a estar ausente, ¿no? Normalmente estos pacientes no requieren mayor manejo.
¿ya? En el grado leve vamos a encontrar una pérdida de sangre del 16 hasta el 25%, ¿ya? Esta paciente, ¿cómo va a estar el sensorio? Puede estar normal o puede estar agitada, ¿no? Puede haber palidez, frialdad, ¿no? Ya el pulso está entre 91 a 100, ¿no? La presión arterial sistólica está entre 80 a 90, ¿no? Leve, ¿no? Generalmente esta paciente, lo más probable que el manejo, ¿ya? Solo vaya a ser con cristaloides, ¿no? Pero a la par se tiene que solucionar lo que es la causa de la hemorragia, ¿no? Ya, en el grado moderado vamos a encontrar una pérdida de sangre del 25 al 35%, ¿no? Esta paciente, evaluamos el sensor y esta paciente está agitada, ¿no? En la perfusión vamos a ver palidez, frialdad, ¿ya? Sudoración, ¿no? El pulso va a aumentar de 100 hasta 120, ¿no? La presión arterial sistólica va a estar entre 70 hasta 79, ¿no? ¿Ya? Moderado, ¿no? Entonces, lo más probable es que esta paciente no solamente necesite lo que es cristaloides, ¿no? Lo más probable tendremos que administrar lo que son paquetes lobulares, ¿ya? En el grado severo, ¿ya? La pérdida de sangre ya es mucho más del 35%, ¿ya? Esta paciente está letárgica, inconsciente, ¿ya? Podemos encontrar palidez, frialdad, sudoración, el llenado capilar es más de 3 segundos, la frecuencia cardíaca es más de 120, ¿no? Y la presión arterial sistólica está menos de 70, ¿no? Entonces, esto es un grado de shock ya severo, ¿no? En este grado de shock, lo más probable es que se tenga que aplicar lo que es el protocolo de transfusión masiva, ¿ya? Importante el índice de shock, ¿ya? Y este cuadro también para catalogar los grados de shock. Ténganlo presente porque les pueden preguntar de esto, ¿ya? Dentro de las medidas generales y preventivas, ¿no? Dentro de las recomendaciones, ¿cómo se llama? Para el manejo de hemorragia postparto, ¿ya? La FIGO recomienda la incorporación, ¿ya? Del enfoque de paquetes de hemorragia postparto, ¿no? Tiene que haber paquetes de hemorragia postparto tipo clave roja, ¿no? Que existen en todos los hospitales, ¿no? Tiene que haber material para atender una hemorragia postparto, tiene que haber personal calificado para la atención del trabajo de parto, ¿no? Tiene que haber un personal calificado para la referencia, para el manejo de esa hemorragia postparto. ¿Ya? Importante, si nosotros aplicamos todo eso, vamos a disminuir la mortalidad por hemorragia postparto. ¿Ya? Tenemos que implementar ¿qué cosa? Paquetes de intervención para el manejo de las emergencias obstétricas. Básicamente, en nuestro caso sería de hemorragia postparto, ¿no? Todos los hospitales deben de implementar reuniones, ¿no? Con el grupo médico, ¿no? Para identificar los factores de riesgo de las pacientes para presentar hemorragia postparto, ¿no? La creación de redes entre los hospitales, ¿no? Sistemas de referencias, contrarreferencias para tratar de manejar, ¿no? Una hemorragia postparto, ¿no? Y la simulación, importante el entrenamiento, la simulación para saber cómo actuar en ese momento, ¿no? Que se presente una hemorragia postparto. Tenemos que tener una preparación tanto los medicamentos, ¿ya? El coche de clave roja, ¿no? El personal calificado, banco de sangre, ¿no? ¿Ya? Preparación para el manejo de hemorragia postparto. Tenemos que tener el reconocimiento y prevención, reconocer todos los factores de riesgo que puede presentar esta paciente para presentar una hemorragia postparto, ¿no? La respuesta, cómo es la respuesta del equipo de salud frente a una hemorragia postparto, ¿no? Y los informes y aprendizajes, que es lo que aprendimos de un caso, ¿no? De una paciente que presente una hemorragia postparto, ¿no? Si se manejó adecuadamente, si hubo demoras en la atención o qué complicación pudo presentar esa paciente. Dentro de las medidas preventivas importantes está el manejo activo del alumbramiento. Importante conocerlo porque esto disminuye bastante lo que es la mortalidad materna, ¿no? Tiene 4 pasos, ¿ya? El primero es administrar uterotónicos. Generalmente nosotros administramos 10 unidades internacionales de oxitocina vía intramuscular, ¿ya? Para disminuir el tiempo, ¿ya? Del alumbramiento, que normalmente es 30 minutos. Lo ideal es al administrar las 10 unidades de oxitocina, debemos disminuir esos 30 minutos a 10 minutos, ¿ya? El pinzamiento de cordón, el clampaje tardío de cordón umbilical, ¿no? Que generalmente debemos esperar hasta 2 minutos, ¿no?
la tracción controlada de cordón umbilical, identificando, ¿no?, si hay signos de desprendimiento, signos de descenso de la placenta. Si no hay signos de desprendimiento, si no hay signos de descenso de la placenta, nosotros no podemos hacer una tracción controlada de cordón umbilical, ¿no? Y finalmente lo que es el masaje uterino. Todas estas medidas que hagamos en el manejo activo del alumbramiento nos va a disminuir bastante lo que es la hemorragia postparto que pueda presentarse en este periodo. Entonces, medidas terapéuticas, ¿no? Dentro de las medidas terapéuticas se han implementado bastantes guías para lo que es el manejo, ¿no?, de la clave roja, del código rojo, ¿no?, de la hemorragia postparto, ¿no? Por ejemplo, este manejo es multidisciplinario, ¿no? Van a intervenir van a intervenir mínimo, ¿no?, 4 personas, ¿no? Por ejemplo, en la cabecera, ¿no? En la cabecera se va a poner una persona en la cual va a chequear lo que es la vía aérea, ¿no? La vía aérea, administrar lo que es oxígeno, ¿no? Vigilar el estado de conciencia de la paciente, ¿no? Tomar esto, ¿cómo se llama? Tomar los tiempos, ¿no? Los tiempos en la cual se está actuando, ¿no? En los brazos, ya se va a chequear lo que son los pulsos, se va a canalizar lo que son las vías periféricas, ¿ya? Se va a sacar lo que son las pruebas cruzadas para compatibilizar lo que son los paquetes globulares, se va a sacar los exámenes de laboratorio de emergencia, ¿no?, para ver cómo está esa paciente, ¿no? Se va a sacar los agas y electrolitos, ¿no? En la parte de abajo, en el útero, va a estar generalmente el ginecólogo, ¿no?, el cual va a liderar lo que es el manejo de este código rojo, ¿no?, el cual va a identificar la etiología de esa hemorragia, ¿no?, identificando las 4 T's, ¿no? Entonces, en el manejo, en el minuto 0, al activar lo que es la clave roja, ¿ya?, se va a identificar un líder, ¿no? ¿Ya? Se va a actuar simultáneamente, por ejemplo, en la cabeza, ¿no? Chequeamos lo que es la vía aérea, ¿ya? Administramos lo que es oxígeno, se vigila el estado de conciencia y se toman los tiempos de los sucesos, ¿no? Básicamente casi lo mismo del cuadro anterior, ¿no? En el brazo lo mismo, se canaliza lo que son las vías periféricas, ¿ya? Se sacan los exámenes, las muestras para los exámenes de laboratorio, ¿ya? Las muestras para las pruebas cruzadas para la transfusión de sangre, ¿ya? Se inicia, ¿no?, con la administración de uterotónicos, ¿no?, si el problema fuera, ¿cómo se llama?, de atonía uterina, ¿no?, administración de uterotónicos, ¿no? En el útero, ¿ya?, se va a identificar lo que es la etiología de la hemorragia, ¿no?, de las 4 T. Entonces va a haber una asignación de roles, ¿no? Va a haber un líder, va a haber 2 asistentes, ¿ya? Y va a haber un circulante, ¿no? En esta imagen, ¿no?, podemos ver, ¿no?, cómo se ubican, ¿no?, los miembros del equipo de respuesta de clave roja, ¿no? Cuando se activa una clave roja, un código rojo en el hospital, vienen inmediatamente, ¿no?, varias especialidades como es anestesiología, unidad de cuidados intensivos, cardiología, ¿no? El ginecólogo, el que lidera lo que es el código rojo, ¿no? Banco de sangre, ¿no?, viene con sus paquetes globulares, ¿no?, RH negativos, ¿no?, ante la posibilidad de tener que transfundir la sangre, ¿no?, si es que encontramos un índice de shock mayor o igual a 1.3. Dentro de la estrategia, por ejemplo, podemos encontrar en el minuto 0 la activación, en el minuto 1 a 20 la reanimación, el diagnóstico, en el minuto 20 a 60 la estabilización ya de esa hemorragia postparto, y pasados los 60 minutos maniobras ya más avanzadas, ¿no?, que pueda requerir esta paciente, ¿no?, con un manejo en unidad de cuidados intensivos. Por ejemplo, en el minuto 0, al momento de activarse lo que es la clave roja en la institución, ¿ya?, el líder va a identificar a todos, ¿ya? Todos tienen que cumplir ya las funciones, ¿ya? Se va a hacer las evaluaciones del ABCD, ¿no? El A es ver, ¿no?, que una vía aérea permeable, B es una ventilación adecuada, la C es la fluidoterapia, ¿no?, que esta paciente va a recibir, ¿no?, que sea tanto por cristaloides o paquetes globulares o hemoderivados, ¿no? El D es el diagnóstico etiológico de la hemorragia, ¿no?, el diagnóstico de las 4 T's, ¿no? Y E es evitar la hipotermia, ¿no? La hipotermia es un componente de la tríada de la muerte, ¿no?, por el cual mueren las pacientes, ¿no? Hipotermia, acidosis y trastorno de coagulación, ¿no? Entonces se va a activar en el minuto 0, ¿no? Entonces tenemos que identificar que
aérea permeable, ¿no? Posteriormente tenemos que administrar lo que es una ventilación adecuada. Normalmente se hace con oxígeno, con máscara de reservorio a 10 litros, ¿no? Esta paciente la vamos a colocar en una posición anti-shock, ¿no? Una posición de Trendelenburg con los piecitos elevados, ¿no? En un ángulo de 45 grados, ¿no? Se va a canalizar a esta paciente con dos vías periféricas, generalmente son de calibre grueso con Venocat número 16 o 18 en el mismo brazo, ¿ya? En el mismo brazo se va a tomar también las muestras para los análisis de laboratorio, se va a tomar las muestras para cruzar los paquetes globulares, para la posible transfusión, ¿ya? Se va a tomar muestras para lo que es la gasometría, perfecto. Y importante lo que les dije, ¿no? En el cuadro, ¿no? Identificar los grados de shock, ¿no? Por ejemplo, el grado 1 o grado 2, ¿ya? Según el cuadro que nosotros ya conocemos, ¿ya? Lo que podemos hacer inicialmente es pasar lo que son cristaloides, ¿no? Solución de cristaloides, ¿no? Los cristaloides más conocidos que nosotros conocemos son el cloruro de sodio o solución polielectrolítica, ¿ya? Podemos colocar infusiones, ¿ya? En bolos de 300 a 500 cc a chorro en 10 minutos, ¿no? Debemos mantener, si nuestra presión parcial, nuestra presión arterial media es menor a 65 mililitros de mercurio, ¿ya? Podemos, no hay una respuesta a lo que es la administración de retos de solución salina, ¿ya? Ya podemos, ¿cómo se llama? Proceder a lo que es la administración de lo que es paquetes globulares, ¿no? Si el resultado también de hemoglobina es inferior a 8, lo que podemos hacer es transfundirle a los paquetes globulares. En lo que es el grado shock tipo 3, el manejo inicial, continuamos con la administración de bolos de cristaloides de 300 a 500 cc, ¿ya? Pero esto ahora cada 5 minutos, ¿no? En este grado ya tenemos que pasar dos paquetes globulares, ¿ya? Un plasma fresco congelado, ¿ya? Ahora tenemos que evaluar también el fibrinógeno, ¿no? Si es que el fibrinógeno está entre 100 a 200, ¿ya? Podemos valorar la administración de lo que es precipitados, ¿no? Ahora, si el fibrinógeno está menos de 100, ¿ya? Si el fibrinógeno está menos de 100, ya tenemos que administrar lo que es crioprecipitados, ¿no? En el grado 4, ¿ya? En el grado 4, ¿ya? Continuamos con la administración de lo que son cristaloides, ya en bolos de 300 a 500 cc cada 5 minutos. Acá ya tenemos que pasar lo que son 6 paquetes globulares, ¿no? En la proporción de 1 a 1, ¿no? ¿Ya? 1, 1, 1, ¿no? 6 paquetes globulares con 6 plasmas frescos congelados y 6 concentrados de plaquetas, ¿no? Ahora, si el fibrinógeno es menos de 100, tenemos que administrar lo que son crioprecipitados, ¿ya? A la par de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? En lo que es el C, ¿no? Fluidoterapia y fluidoterapia con cristaloides y hemoderivados, lo que tenemos que hacer a la par es tratar la causa, ¿ya? Porque si nosotros no tratamos la causa, nuestra paciente va a seguir sangrando, ¿no? Tenemos que tratar la causa. Si es tono, tenemos que tratar tono. Si es que es trauma, tenemos que tratar trauma. Si es que es tejido, tenemos que tratar tejido, ¿no? Y si es que es un problema de coagulación, tenemos que resolver ese problema de coagulación, ¿ya? Dentro de las medidas terapéuticas o recomendaciones, no está recomendado administrar volúmenes grandes de cristaloides, ¿no? Porque a la par esto también nos va a condicionar a que nuestra paciente presente una coagulopatía por dilución, ¿no? Si nuestra paciente está en grado 3 y grado 4, ya sí o sí tiene que recibir lo que son paquetes globulares, ¿no? En el manejo de la hemorragia postparto, por ejemplo, en el minuto 15 a 20, tenemos que hacer una evaluación de la respuesta, ¿no? Tenemos que evitar lo que es la triada de la muerte, ¿no? La hipotermia, la acidosis, los trastornos de coagulación, ¿no? Puede haber una respuesta adecuada, ¿no? Una respuesta adecuada en la cual se haya solucionado el problema de la hemorragia, ¿no? Puede haber una respuesta incompleta en la cual esto persiste nuestra paciente con hemorragia, ¿no? O puede no haber una respuesta, ¿no? En la cual persiste nuestra paciente con la hemorragia, ¿no? Y tenemos que evitar esto, ¿no? La triada de la muerte, ¿no? En el minuto 20 a 60 ya nuestra paciente tiene que estar estabilizada. Tenemos que evitar la triada de la muerte, ¿no? Igualmente, ¿no? Puede haber una respuesta no adecuada, ¿no? Lo que
tenemos que administrar lo que se ha evidenciado, que disminuye bastante el riesgo de mortalidad materna en pacientes con hemorragia postparto, es la administración de ácido tranexámico, ¿no? Importante administrar ácido tranexámico, ¿no? Podemos administrar también vasopresores, ¿ya? Así que el compromiso de la paciente es severo, ¿no? Ya en el minuto 60 ya debe haber solución, ya debe haber solución de este cuadro de hemorragia postparto, la paciente ya debe estar estabilizada y lo que necesita es un manejo avanzado, ¿no? Para recuperación de esta paciente por hemorragia postparto. En este cuadro, por ejemplo, pueden ver lo que es un cuadro de atonía uterina. Inicialmente lo que se hace es un masaje bimanual con un tratamiento médico con uterotónicos. Inicialmente nosotros lo que administramos es oxitocina, 40 unidades internacionales, a chorro, ¿ya? Viendo cómo está el tono uterino y posteriormente, ¿no? A goteo regulable, ¿no? De acuerdo a cómo esté el tono uterino, ¿no? La administración de lo que es el ácido tranexámico, ¿no? Si fuera por un parto vaginal, el problema de atonía uterina, lo que tenemos que hacer es un taponamiento uterino, ¿no? Utilizando, por ejemplo, un balón de Bacri, ¿no? Si persistiera con el sangrado, podemos hacer una embolización selectiva, ¿no? Arterial, ¿no? Si persiste con el sangrado, ya tenemos que entrar a cirugía, ¿no? Una laparotomía, ¿ya? Podemos realizar suturas compresivas, ¿ya? O ligaduras arteriales, ¿no? En el peor de los casos, si nada de eso funciona, esta paciente sí o sí va a tener que entrar a histerectomía, ¿ya? Si fuera un parto por cesárea, igual, ¿no? Si estamos durante la cesárea y vemos que nuestra paciente presenta una hemorragia postparto, podemos hacer primero suturas compresivas, ¿no? Si no hay respuesta a esas suturas compresivas, podemos hacer ligadura de vasos arteriales, ¿ya? Taponamientos uterinos, ¿no? Y en el peor de los casos, si esta paciente no está estabilizada, igual va a terminar en lo que es histerectomía. Dentro de las medidas terapéuticas farmacológicas ya conocidas ya tenemos, ¿no? Lo que es la oxitocina, podemos usar lo que es la oxitocina, podemos usar lo que es la ergometrina, podemos usar lo que es el misoprostol por sus diferentes vías de administración, podemos usar la carbetocina, podemos usar también el ácido tranexámico, ¿ya? Por ejemplo, acá pueden ver cómo se hace el taponamiento uterino, ¿no? Es un balón de Bacri, ¿no? Nosotros, al no tener un balón de Bacri, podemos fabricar, ¿no? Un balón de Bacri artesanal, ¿no? Con una sonda Foley y un preservativo. Acá podemos ver ligaduras de vasos arteriales, ¿no? Ligaduras de la arteria uterina, de la arteria ovárica, ¿no? Podemos hacer suturas compresivas, ¿no? La más conocida, ¿no? La sutura de Belinch, la sutura de Heitmann, ¿no? Los cuadrados de Cho, ¿ya? Para contrarrestar lo que son las hemorragias por atonía uterina. Si tuviéramos una paciente con una retención total de placenta, el tratamiento es la extracción manual de placenta, ¿no? Generalmente esto se hace en sala de operaciones. Si la paciente está inconsciente, pueden hacerlo en el tópico, ¿no? Lo importante es sacar la placenta y parar, ¿no? la etiología de la hemorragia. En el trauma del canal de parto vamos a ver varios grados. Por ejemplo, en el primer grado va a haber una lesión en lo que es la piel perineal, la mucosa, ¿ya? En el segundo grado ya va a haber una lesión de lo que son los músculos. En el tercer grado podemos encontrar grados de 3A, 3B, 3C. En el 3A, por ejemplo, podemos encontrar la lesión del esfínter anal externo en menos del 50%. En el B va a haber una lesión del esfínter anal externo más del 50%. En el C va a haber una lesión del esfínter tanto externo como interno, ¿ya? En el de cuarto grado va a haber una lesión del esfínter anal y de la mucosa rectal, ¿no? Perfecto. Tenemos que saber en traumas del canal del parto qué estructuras están lesionadas, ¿no? Para hacer la posterior reparación, ¿no? Por ejemplo, en una paciente que tenga un parto vaginal de 4 kilos, ¿no? Nosotros hagamos el diagnóstico de que tiene un desgarro de tercer grado. ¿Qué es lo que no vamos a reparar? No vamos a reparar la mucosa anal, ¿no? Porque es de cuarto grado, ¿no? Tenemos que reparar hasta lo que es el esfínter anal, tanto externo como interno. Se va a reparar lo que es piel, se va a reparar lo que es mucosa, se va a reparar lo que es músculo y se va a reparar lo que es el esfínter anal, ¿no? Tanto externo como interno, ¿no? Si está comprometido. Pero la mucosa rectal no lo vamos a tocar, ¿no?
Importante eso, ¿ya? También dentro de los traumas podemos encontrar hematomas, ¿no? Hematomas que pueden presentarse en el canal del parto en la vagina, pueden presentarse hematomas retroperitoneales, hematomas vulvares, ¿no? Los cuales deben ser drenados, ¿no? Drenados, hacer una hemostasia adecuada, ¿no? ¿Ya? Y en el manejo específico por patología, por ejemplo, podemos encontrar una retención de placenta, ¿no? Si encontramos una retención total de placenta, el tratamiento es una extracción manual de placenta, ¿no? Más su legrado uterino posparto, ¿no? Si encontráramos una retención de membranas con un alumbramiento incompleto, ya lo que tenemos que hacer es colocar un cristaloide con uterotónico y la extracción digital de lo que es las membranas, o en el peor de los casos, ¿no? Esta paciente va a entrar a lo que es un legrado posparto, ¿no? Si hay laceración del canal del parto, de acuerdo, ¿no? A los grados de laceración del canal del parto, ¿no? Fuera célvico, canal del parto, se tiene que hacer la reparación de esa laceración, ¿no? Si hubiera hematomas, ¿ya? Si hubiera hematomas, sensación de bulto o signos de hipovolemia, se debe debridar ese hematoma y hacer una hemostasia adecuada, ¿no? Si hay una invasión uterina, ya esa paciente pasa a sala de operaciones con anestesia general y se hace una reposición manual del útero. ¿Ya? Entonces, como les dije, el manejo de la hemorragia postparto es un manejo multidisciplinario, ¿ya? Un manejo multidisciplinario, ¿ya? En la cual van a intervenir varias especialidades, tienen que hacer la identificación de la causa de la hemorragia de acuerdo al tono, al trauma, al tejido o la trombina, ¿ya? Y esta es una lámina, ¿no? En la cual una paciente presenta una hemorragia postparto, ¿no? Y identificamos casi todo lo que hemos visto, ¿no? Los datos de choque, ¿no? De esta paciente, ¿no? Cómo está el sensorio, cómo está la perfusión, cómo está la presión arterial sistólica, cómo está la frecuencia cardíaca, ¿no? Identificamos el grado de shock, ¿no? ¿Ya? Administramos lo que son los uterotónicos, ¿no? Perfecto, ¿ya? En este gráfico, por ejemplo, administran, ¿no? El 10, 14, 14, 16, ¿no? Lo que es administrar oxígeno por máscara de desarrollo a 10 litros, ¿no? Se canaliza lo que son dos vías periféricas, ¿no? Con calibre grueso, ¿no? Acá nos dicen con 14, ¿no? Pero acá en Perú solo tenemos 16, 18, ¿no? Está bien, ¿no? Y colocar lo que es una sonda Foley, ¿no? Para cuantificar lo que son la diuresia, ¿ya? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Entonces, importante también recalcarles, ¿no? Por ejemplo, si tienen una paciente, ¿no? Una paciente, ¿no? Digamos, una paciente de 31 años, ¿no? Que tiene una gestación de 39 semanas, ¿no? Tiene antecedente, por ejemplo, de 2 cesáreas anteriores, un legrado uterino, un AMEO, ¿no? Y en la cual le hacen el diagnóstico a una paciente con placenta previa anterior, ¿no? ¿Cuál va a ser el riesgo de que presente esta paciente, ¿no? Un acretismo placentario, ¿no? También puede presentarse, lo más importante que puede presentarse es un acretismo placentario, ¿no? Importante también en lo que son los desgarros, ¿no? Los desgarros, es importante conocer de qué grado es, ¿no? Para tratar de reparar qué estructuras, ¿no? Qué estructuras reparar, ¿no? Por ejemplo, en tercer grado, si es de tercer grado, no vas a reparar lo que es una mucosa rectal, ¿no? En lo que es también en los grados de inversión uterina, en los grados de inversión uterina, por ejemplo, en un grado 3, ¿no? Nosotros encontramos el fondo uterino a nivel lo que es del canal vaginal, ¿no? En un grado 4 ya está exteriorizado lo que es el fondo uterino, ¿no? Importante eso también, ¿ya? Entonces, ¿qué más? En el cuadro de lo que es el diagnóstico de los grados de shock, ¿ya? Importante, ¿ya? Importante, esto ténganlo presente en el grado de shock 4, en el severo, ¿ya? En el cálculo del índice de shock también, ¿ya? Que es el cálculo del índice de shock, la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica, ténganlo también presente, el manejo, que es lo que deben de hacer, ¿ya? ¿Qué es lo que deben hacer? El manejo con cristaloides, la transfusión ya de paquetes globulares, ¿no? De 666, ¿no? O en proporción de 1 a 1, ¿ya? El fibrinógeno, ¿no? ¿Qué valor tiene el fibrinógeno, ¿no? Para administrar lo que es crioprecipitado, ¿no? Tiene que ser menos de 100, ¿no? Si es menos de 100, tenemos que administrar lo que es crioprecipitado, ¿ya? ¿Alguna pregunta que tengan? Nada, ya, bueno, listo. Entonces concluimos la clase que estaba pendiente.